Aquí en este momento ya estoy iniciando la grabación. Entonces ya esta primera parte, digamos, quedaría allí. Nos vamos entonces a archivo. Vamos aquí donde dice abrir hoja de trabajo. Acá, abrir hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Y allí van a buscar en la carpeta en donde descomprimieron sus archivos, este archivo, auto. Van a buscar, perdón, ventas auto. Este archivo que se llama acá, ventas auto. Vayan abriéndolo allí. Denme un segundo para aquellos que tienen el software en inglés. Les muestro rápidamente cómo sería la ruta aquí. 2 segunditos. Para todos es posible descargar los paquetes de idiomas de Minitab. Entonces, así como lo acabaron de ver en lo que yo hice, yo puedo cambiar de español a inglés la interfase. ¿Sí? Es posible hacer eso. Dentro de la página de Minitab es posible descargar el paquete de idiomas para los que los tengan en inglés y pueden descargar el paquete en español y viceversa. Para los que tengan el software en inglés, entonces acá les estoy haciendo referencia precisamente aquí al menú File, ¿sí? Y acá donde dice Open Worksheet. Entonces aquí es donde vamos a buscar, digamos, la hoja de trabajo a la que estoy haciendo referencia ahorita, que se llama Ventas Auto. ¿Sí? Entonces, para que me vayan siguiendo allí. Lo que les mostraba, digamos, en cuanto a la barra de herramientas, etcétera, y demás, que aquí la tengo un poquito más pequeña, es esta misma. Aquí estoy señalándoles allí. A ver si están viendo allí, porque me parece que la... Ah, no, ahí están compartiendo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo acá el software? ¿Sí lo ven? Ok, perfecto. Entonces, para los que están en inglés, ¿sí? El menú está aquí, File, ¿sí? Open Worksheet, y van a abrir allí, digamos, la hoja. Lo primero que nosotros vamos a hacer es empezar a entender qué herramienta debemos usar para responder la pregunta que está aquí en este primer taller. ¿Listo? Entonces, todos ya abrieron la hoja. Todos pudieron abrir el archivo. ¿Ok? Ok, perfecto. Argeri, ¿no lo pudiste abrir? File, Open Worksheet y lo buscas. Ventas auto. ¿En dónde está? Cuando ustedes descomprimen su carpeta, yo lo voy a mostrar aquí donde lo tengo guardado en mi carpeta. Sí, lo tengo guardado por acá. Me les muestro. Ustedes deben en sus propios archivos estar viendo algo como esto. Yo entro aquí donde tengo mi carpeta. ¿Sí? Deben estar viendo esta serie de elementos. Estamos hablando entonces de la carpeta que dice acá 1.1. Ahí encuentran el archivo ventas auto. ¿Listo? Importante que estén abriéndolo como hoja de trabajo, porque si lo abrieran como proyecto, la extensión del archivo les generaría un error. Les saldría un error. Miren, si yo quisiera abrir esto como proyecto, me va a decir, ¿sí?, que la extensión del archivo no es. Acá les voy a mostrar qué mostraría el programa si llegara a hacer eso. Presentación. Entonces, si me meto acá, fíjense que aquí no me aparece nada, pero le pongo todos los archivos y trato de abrirlo acá. Y miren, me dice lo siguiente, ¿sí? Formato de archivo no soportado, porque lo estoy abriendo con el menú equivocado. Por eso es muy importante aquí abrirlo desde, ¿sí?, el Open Worksheet en esa primera sesión. Argeri, ¿lo pudiste abrir? Vayan abriéndolo, yo voy a hacer acá nuevamente un cambio de interfase. ¿Qué mensaje le genera Oscar al abrir el archivo?
Listo. Yo vuelvo a abrir acá, voy a volver a abrir el... Ay, perdón, no le cambié el idioma. Deben tener la versión 17 para manejar todos estos archivos, ¿correcto? Y me toca volver a cerrar y volver a abrir para que el cambio de perfil tenga efecto. Sí, eso está bien, Oscar, no se preocupe, póngale a aceptar. El mensaje que le aparece a Oscar es: ¿se agregará un juego de datos a este proyecto? Sí, está abriendo la hoja de datos. Listo. Entonces, fíjese, aquí tengo ya nuevamente mi interfase en español. ¿Sí? Pongo abrir hoja de trabajo. ¿Sí? Me voy a ir acá donde yo tengo mi ejercicio. Voy acá en mis carpeticas. Estoy en la primera carpeta. Ventas auto. Abrir. Y aparece este mensaje y aceptar. ¿Pudiste abrir el archivo, Sheila? ¿Te sale ya esto que están viendo ustedes aquí en pantalla? ¿Este archivo? Estamos todos aquí antes de empezar a hacer este primer desarrollo. Ok, bien. Aquí veo que sí. Ahí está bien. Oscar también. Fabián, ¿qué me dice? No me acuerdo el nombre tuyo. Ah, sí. Kevin. Buenos días, Diógenes. Por aquí veo que nos está acompañando. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí te voy a estar monitoreando. Estoy impartiendo una clase ahora, sin 2 minutos más o menos. Pero voy a estar conectado durante todo el día para verte también. Perfecto, Si perfecto. Bienvenido. Ok, bienvenido. Gracias, Enrique. Ok. Muy bien. ¿Todos estamos acá? Perfecto, muy bien. Ya todos estamos entonces en este ejercicio. Muy bien. Entonces, fíjense la primera pregunta que nos hace acá el problema. Nos dice: realice una gráfica que compare las ventas hechas por cada representante. Vamos a mirar eso. Entonces, fíjense cuál es el objetivo. Acá. Buenos días. Acá ya tenemos entonces también otro participante. Warner está por acá. Bienvenido. Lo ubico un poquito. Estamos entonces ya trabajando directamente en el Minitab con el primer archivo que se llama ventas auto. Ok, tranquilo. Acá acá le damos el tiempito para que se vaya entrando en materia. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es: queremos saber cuánto ha vendido cada representante de ventas. Quiero que se ubiquen en esta columna, en la columna C2, la que estoy señalándoles allí. Ok. Veo que está en Panamá, no está allá en Costa Rica, ok. Entonces, está usted, Warner, con el mismo horario mío. Tenemos mismo horario en Panamá y en Colombia. Muy bien. Lo que hay que hacer acá, ¿sí?, es entonces contar cuántos Bills hay aquí, cuántos Nancys hay, cuántos Mikes hay, cuántas Saras hay. Como ustedes se están dando cuenta, esta es una variable categórica. ¿De acuerdo? No es una variable continua, es una variable categórica.
¿Sí? Entonces es importante, digamos, hacer esta alusión, esta diferencia para saber qué herramienta es la adecuada acá. ¿Qué herramienta utilizamos nosotros para esto? Yo les había mostrado aquí en el análisis anterior y con qué contábamos nosotros para visualizar datos. Entonces aquí vamos a hacer nuestra primera visualización de datos. Les recuerdo entonces acá un poquito cuando estamos nosotros observando esto. ¿Sí? Aquí dentro de la presentación. Entonces, fíjense un poquito de lo que estamos mirando nosotros. Estamos hablando de datos categóricos, estamos aquí mirando visualización de datos y estamos mirando una sola variable, que en este caso son los representantes de ventas. Siguiendo esta gráfica, tenemos estas opciones. Como lo que nos interesa mirar acá es un conteo de una sola variable, nos vamos a ir por la gráfica de barras. Esa va a ser, digamos, la primera herramienta entonces a mirar acá. La gráfica de barras, van en el menú, ¿sí? Gráfica de barras acá, es simple y conteo de valores únicos. ¿Sí? Una gráfica simple, conteo de valores únicos, ¿sí? Que es la primera opción que estamos viendo nosotros acá. ¿De acuerdo? Hago doble clic, ¿sí? Vayan mirando ustedes también allí, en sus programas. ¿Sí? Aquí entonces, ¿sí? Tenemos nosotros la variable representante de ventas. Y vamos aquí a mejorarle un poquito la presentación, digamos, a la variable. Fíjese dónde me estoy haciendo clic, aquí donde dice opciones de gráficas. Y le voy a poner acá un Y descendente. Un Y descendente. ¿Para qué? Para que me aparezca el mayor primero y vaya bajando. La gráfica me va a ir mostrando el mayor, las barritas así. O que esto es un diagrama de barras, no un histograma, ¿no? Esto es un diagrama de barras. Es importante tener en cuenta la diferenciación allí. Simplemente pongo aceptar. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces nuestra primera herramienta, nuestra primera respuesta a la pregunta que está allí en el taller. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dicen de esto? ¿Sí? Agreguémosle algo acá para que la gráfica sea más legible. Recuerden lo que les dije ahorita, que los datos hablen. La gráfica se debe explicar solita, sin mayor intervención. Si queremos hacer eso, habría que agregarle acá, hice clic derecho con el mouse, clic derecho, agregar, les pongo etiquetas de datos. Acá me dice qué quiere utilizar, la que aparece allí por defecto. ¿Qué hice? Si observan ahora, ¿qué son estos numeritos? El conteo. Entonces, Mike hizo 37 ventas, Bill hizo 24, Sara hizo también 24 y Nancy hizo 15. Es la primera información, entonces, digamos, para empezar a construir nuestro reporte de ventas que quisiéramos hacer aquí eventualmente. ¿De acuerdo? Entonces, es cuánto vendió cada uno en unidades. ¿Sí? ¿Cuánto en unidades vendió cada uno? Todavía no estamos mirando cuál fue el vendedor más efectivo, que eso tendríamos que verlo en dinero, no en unidades. Pero ya nos da una idea, digamos, un poco de lo que podemos hacer acá. Todo es manipulable aquí. Puede cambiar títulos, etc. Hay un tema muy interesante que mi ya lo tiene por defecto. Hay unas normas, digámoslo así, de presentación de reportes, incluso más académicas que en la práctica, eso hay que mencionarlo también, mucho más académicas, que son las normas denominadas APA, que exigen entonces que los ejes estén debidamente marcados para poder leer la gráfica de una manera más sencilla. Esas normas a veces hacen falta en la práctica, para que una gráfica sea así de fácil de leer como la que estamos viendo aquí, ¿correcto? Entonces, fíjese que en esta primera gráfica usted ya tiene una idea clara de qué está pasando. La gráfica no hay que decirle nada más, se está explicando solita. Vamos a construir nuestro primer informe aquí. Clic derecho. ¿Sí? Y allí aparece la opción agregar gráfica a informe. Hagan clic ahí. Perfecto. Dice, no, pero no pasó nada. ¿Sí? Yo me voy aquí al menú, miren dónde está, yo no estoy dirigiéndome yo acá, miren ahí en la pantalla. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, perfecto, sí. Aquí en la pantalla, si lo ven acá, dice mostrar report path, o con el teclado Control-Alt-R. Al hacer clic acá, fíjese que ya me queda la gráfica, vamos a ver un poquito la barra, y dice informe del proyecto Minitab. Entonces fíjese que yo aquí ya puedo escribir. Una primera manera para hacer, ¿sí?
informes. Entonces, en este caso, Bill y Mike tiene el mayor número de unidades. Número de unidades vendidas. Como conclusión, digamos, de lo que esta gráfica significa. ¿Sí? Entonces, esta es muy básica, es una primera gráfica aquí básica. Me puedo devolver, ¿sí?, a donde estaba antes. Aquí estoy en el informe de Minitab, para seguir haciendo, digamos, mis análisis de diferentes maneras. Me puedo ir nuevamente aquí a la hoja de sesión, me puedo ir a la hoja de datos, ¿sí? O sea, puedo nuevamente, digamos, trabajar acá, o aquí en ventanas, o simplemente aquí pueden minimizar esta. Voy a irme por aquí, ¿sí? Y ahí volvemos donde estábamos anteriormente, donde estaba la gráfica, la hoja de datos, la hoja de sesión. ¿Sí ven? Acá ya aparece que hice algo. Entonces ya me muestra, digamos, esos primeros resultados. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Bien. ¿Cómo le puse las etiquetas, Oscar? Fíjese entonces cómo lo hice acá. ¿Listo? Entonces, sobre la gráfica, hago clic derecho. Y aquí aparece agregar, y acá sale, ¿sí?, a ver, las etiquetas, ahora no me salió acá la presentación de los datos. Bueno, voy a hacerlo, digamos, otra vez manual. Entonces, digamos que acá, en donde están las opciones de las gráficas, bueno, cuadro toda la gráfica acá, y en etiquetas, ¿sí?, yo le puedo poner aquí etiquetas de datos, y me dice usar etiquetas de valores Y. También lo puedo hacer desde este menú. Esto está aquí donde dice etiquetas. ¿Cómo volví a este menú? Hay dos maneras de volver al menú. Nuevamente esta gráficas de barras, o control E, que repite la última acción. Deme un segundo para poder hacer las etiquetas aquí. Ok. Listo. De ahí estamos todos. ¿Listos? Entonces, ok, ya que saben cómo hacer listo. Entonces, vámonos entonces aquí a la siguiente. Realice una gráfica que señale las unidades vendidas por tipo de vehículo. Fíjese bien, unidades vendidas por tipo de vehículo, y díganme a qué conclusión llegamos en esta segunda gráfica. Gráfica que señala unidades vendidas por tipo de vehículo. Entonces, adelante, ¿cómo sería? Háganla ahí a ver qué resultado nos da. Acuérdense que aquí estamos con los datos iniciales. ¿Sí? Queremos saber por tipo de vehículo cuántas unidades se vendieron. Y haga la ordenada, que se vea de mayor a menor. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el modelo de auto más vendido? ¿Quién me responde por ahí que encontró? ¿Cuántas unidades, Óscar o Fabián? ¿Cuántas unidades del Passat? Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces ya saben, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Cómo manejar este primer elemento? Entonces, ya saben, gráfica de barras. ¿Sí? Simple, solo que aquí la variable, en este caso, es modelo de auto. ¿Sí? Le ponemos aquí una vez la etiqueta que use los valores de Y.
Y acá en las opciones de gráficas que lo haga descendente, ya me quedó marcadita. Perfecto. ¿Listo? Ahí ya lo estamos viendo. Es importante el orden en las gráficas, porque la lógica nuestra en la lectura de estos elementos es ese. Siempre nosotros vamos mirando, lo más grande es más significativo. Entonces es muy importante eso. Hay una sugerencia también que vale la pena que tengan en cuenta cuando estén haciendo visualización de datos. Y es la escala. Las escalas son muy importantes aquí. ¿Sí? Muy bien, Oscar. ¿Cuál es la diferencia entre este gráfico, ¿sí?, y un histograma? Mírenlo de esta manera. La barra aquí resulta del conteo de una categoría en específico, no de un intervalo. En cambio, el histograma cuenta entre intervalos. Son frecuencias que ocurren en unos intervalos dados. Esa es la diferencia esencial. El histograma es un diagrama de frecuencias. Estos son diagramas de conteo, simplemente. Que su modelo gráfico es una barra, ¿sí? Esa es la única similitud, de hecho, entre el histograma y la gráfica de barras. Si usted ve acá, ¿cuál es la categoría? ¿Esto qué es? Es una categoría únicamente. Y de esa categoría hay 27 en esa columna de datos. Entonces, esa sería, digamos, el elemento fundamental entre uno y otro. Más también, digamos que estas herramientas son para datos discretos. La gráfica de barras se utiliza para el mundo discreto, ¿sí? Y el histograma debe hacerse correcto para variables continuas, porque usted está mirando finalmente un intervalo, ¿sí? Entonces, evidentemente usted podría, digamos, hacer histogramas en discretos, ¿sí? Pero se aprovecha mucho más si usted está trabajando esto en el mundo continuo, tiene una lectura, digamos, más interesante, ¿sí? Y hay más información que puede arrojar acá. Si ustedes observan, entonces, acá estamos viendo ese número, y las barras descendentes nos muestran qué está pasando, digamos, con esa composición de los datos. Entonces, perfecto. Acá tenemos entonces nuestra segunda gráfica, ok, entonces diríamos no, la cosa está sencilla, ¿sí? Vámonos entonces aquí a algo más interesante. Realice una gráfica que compare las ganancias por cada representante. Ganancias por cada representante, ¿sí? Es bien interesante entonces de mirar acá, ganancias por cada representante. ¿Qué diferencia hay entre esa pregunta y las anteriores? ¿Sí? Simplemente observen los datos originales. Esto es lo que tenemos. Me dice ganancias por representante. O sea, estamos hablando de una gráfica con dos variables. Y asimismo, hay otra propiedad de esta pregunta. Nos está diciendo que yo quiero ver la ganancia, es decir, tengo que utilizar una función. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, Oscar. El tema de ganancia sí es de naturaleza continua, pero acá, digamos que vamos a trabajar la variable categórica, ¿sí?, como variable de clasificación, de estratificación de esa información inicial, ¿sí? Y vamos a hacer el gráfico de barras, digamos, sobre esa base para visualizar esos datos que hay allí. Pero lo que vamos a utilizar de ganancia es la suma, precisamente allí. Vamos a utilizar, de hecho, una función. Ya esta gráfica, digamos, es diferente. Esta visualización ya es diferente, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a gráfica, vayan a gráfica de barras, y como les digo, aquí ya hay algo diferente, ¿sí? Y esa diferencia es que ya estamos utilizando nosotros una función. Utilizar una función es hacer que en la gráfica se muestre un resultado matemático de funciones básicas. Sumas, promedios, etcétera, etcétera. O sea, son funciones realmente sencillas para graficar. Seleccionamos aquí, ¿sí? Entonces, fíjese acá, el hecho, digamos, de mencionar la función, ¿sí?, ya nos trae algún elemento que hay allí. ¿Es parecido? Sí. ¿Es parecido a la tabla dinámica de Excel? Sí. Sí, sí, sí. Es algo así, es cierto. Sí. Es algo así. Correcto, exactamente. Son las mismas funciones que uno escoge allí. Simple, sí, digamos que este es el equivalente a la opción de gráfica dinámica que eventualmente tendría Excel. ¿Sí? Estaríamos, digamos, mirando sobre ese elemento, correcto. Mm. Bien, miramos entonces acá, vamos entonces a este primer elemento. Entonces, fíjense que acá nos dice qué función es. Entonces, suma, ¿sí? ¿Qué variable voy a sumar? Noten que cuando hago clic aquí en este espacio, mire lo que aparece disponible. Únicamente columnas de datos, ya no columnas de texto, sino solo datos. Fíjense que esta que tiene la T son columnas de texto, ¿sí? Entonces aquí, pues señalamos evidentemente la variable que queremos que es ganancia. ¿Y cuál es la variable categórica? ¿Sí? Entonces ya acá, ¿sí?, estaríamos hablando nosotros del representante de ventas.
Lo mismo, podemos hacer el mismo elemento acá, que sea descendente, ¿sí? Podemos hacer exactamente lo mismo. Las etiquetas de los datos que usen los valores de Y para que de una vez la gráfica nos quede bien formateadita, ¿sí? Nos quede bien allí. Entonces, fíjense la diferencia, porque ya esta gráfica, ya ahora sí esta me está diciendo cuánto vendió. Ya aquí ya podemos hacer una composición más interesante, ¿sí? Para poder ir analizando los resultados que estamos obteniendo. Si ustedes quieren, acá todo es modificable. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hacer doble clic acá, ¿sí? Y simplemente decirle, cámbieme el color y póngame un fondo blanco en la gráfica, ¿sí? Mírenlo, por ejemplo, para que tenga una presentación, si quiere, digamos, más interesante, más bonita, y todo es modificable acá. Quiero que observen algo en esta gráfica que estamos trabajando, que es de la ganancia y demás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Me voy a ir aquí a la hoja de datos. Ustedes ya saben cómo. Se pueden ir directamente en el menú, como lo estoy señalando acá, o hacer clic aquí en la hoja de datos, como lo acabo de hacer. Y voy a hacer lo siguiente. Suponga que en esta primera fila de datos, la ganancia reportada por Bill acá, que está en 3.587, no era, había un error de digitación. Y realmente era 3.387. ¿Listo? Entonces yo lo pongo ahí. Lo corrijo sin ningún problema. Pero noten lo que pasa con la gráfica. No sé si observan aquí, hay un icono que aparece en amarillo, como diciéndome algo pasó. ¿Sí? Si yo hago clic derecho, allí me dice actualizaciones automáticas, actualizar gráfica. Entonces, si yo le pongo automático, cada vez que cambia el dato en la tabla de origen, inmediatamente me actualiza la gráfica. Si no le pongo automático, tengo que hacerlo como lo estoy haciendo ahorita cada vez que haga cambios. Voy a poner una actualización automática. Entonces, ustedes dicen, pero no cambió. Puede que el valor fue poco significativo, pero dentro del resultado de ganancia acá, sí, ya cambió. Por ejemplo, si yo pongo algo ya más significativo, entonces es 30 y me equivoqué, 33.876, por ejemplo, se me fue ahí ese dato. Ven que ya inmediatamente se refleja el cambio ahí. Entonces, ya ese me lo tiene en cuenta. Dije, ay, madre, vea, es que me equivoqué, era 3.876. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, ¿sí? Y mirar ya mi gráfica, puedo ir aquí al menú gráfica, ¿sí? Que es la que estamos viendo nosotros, pues él inmediatamente hace los ajustes del caso, ¿sí? Ya me queda, digamos, la gráfica ajustada. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? Bill es el que más vendió en plata, 143.269 versus 138.195 versus 107.164 con Sara, que vendió 69.993. Pues fíjese que acá la cosa, digamos, ya nos está dando una información adicional sobre los mismos datos. Empezamos a sacar más información relevante sobre el problema que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todos me siguen? Perfecto, perfecto, muy bien. Listo. Entonces, ya que la tienen, contesten entonces ustedes la siguiente pregunta. ¿Sí? Realice una gráfica que compare las ganancias por modelo de carro. Ganancias por modelo de carro, a ver qué les sale, qué encuentran. Y me dicen entonces cuál fue la mayor ganancia y la menor ganancia. Y qué modelo de carro la tiene. ¿Con cuánto? Acá ya tenemos la primera respuesta. ¿Qué me dicen? ¿Todos de acuerdo?
¿Qué pasó, Oscar? Acá todos confirman el GTI y el Freeton como las mayor y menor respectivamente. Entonces, recordemos, gráfica de barras, ¿sí? Aquí entonces una función de una variable, ¿sí? Simple. Entonces acá ya tenemos igual la función suma, ganancia, pero estamos hablando nosotros de modelo de auto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 105.936 y efectivamente 12.15, 12.015 con el GTI. ¿Sí? Correcto. Bien. Listo, Oscar. ¿Le salió la gráfica? ¿Ya le aparecieron las variables? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ya que tenemos, digamos, esta grafita, ya vamos armando nosotros los elementos que necesitamos para hacer un informe, digamos, mucho más interesante. Hagamos la siguiente gráfica. Les propongo acá para obtener información y es ganancias por representante de ventas por modelo de auto. Fíjense bien que aquí estoy utilizando dos variables categóricas, ¿sí? Sobre la función que queremos analizar. Entonces, acá, ¿qué va a cambiar para obtener esa gráfica? Que ya es más interesante. Estamos mezclando, digamos, un poco ese tema. ¿Sí? La gráfica de barras sigue siendo la gráfica de una función de una variable, pero ya no estamos hablando nosotros, ¿sí? Aquí de una sola variable categórica. Quiero que miren un elemento aquí en este menú donde yo estoy parado. Dice acá una Y y acá abajo dice múltiples Y. ¿Se dan cuenta? La Y que estamos analizando nosotros en este caso, ¿cuál es? Es ganancia únicamente. ¿Sí? Y estamos utilizando las variables categóricas no como yes, sino como variables precisamente categóricas para estratificar la muestra. Entonces, fíjese un poquito la diferenciación acá entre usar una y y múltiples yes. ¿De acuerdo? Aquí vamos con una y conglomerado. ¿Sí? Entonces, aquí la función es suma. ¿Sí? Que ganancia, seguimos todavía analizando el tema de ganancia, y en las variables categóricas, dependiendo del orden como las ponga, va a cambiar la visualización de la gráfica. Entonces, si yo pongo acá primero modelo de auto y después representante de ventas, va a cambiar la visualización si hiciera lo contrario. ¿Sí? Entonces, lo mismo, aquí en las opciones de gráficas, póngala descendente, en etiquetas de una vez, póngale aquí en etiquetas, ¿sí? Que use las etiquetas de los datos, y acá le ponemos nosotros a aceptar. Entonces, fíjese acá cómo me hizo la categorización en esta gráfica. Voy a agrandarla para que la vean. ¿Sí? Porque fíjense ustedes que esta gráfica ya es más difícil de leer que las anteriores. Esta ya queda uno como, uy, un momentico, déjeme verla, ya toca mirarla un poquito más lentamente. Ya toca decir, bueno, ¿qué es lo que nos está mostrando esta gráfica? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros empezamos aquí a observar algunas características, fíjense que de cada carro que está aquí abajo, me está diciendo cómo fue el comportamiento en ganancia de cada uno de los representantes de ventas. Noten que aquí hay tres. Entonces, el cuarto, ¿qué significa? Que Sara no vendió de este modelo, por ejemplo. ¿Sí? Así sucesivamente. Entonces, estamos viendo, digamos, un poquito de ese elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo hiciera la gráfica ahora, miren, cambiando el orden de entrada aquí de las variables categóricas, ¿sí? Y pongo primero entonces representante de ventas y después modelo de auto, él me hace la categorización diferente. ¿Sí ven? Esta, de hecho, como hay menos categorías en representante de ventas, es más fácil de leer que la otra, que tiene muchas más categorías. Fíjense que aquí ya empiezo a mirar también algún elemento interesante de cuáles son, ¿sí? Los vehículos que cada uno vendió. Entonces nosotros teníamos ya otra información que habíamos capturado anteriormente que nos puede permitir, al relacionarla con esta, llegar a una conclusión mucho más interesante. Fíjense que esta gráfica ya es mucho más interesante acá, ya nos está mostrando varios elementos importantes, ¿de acuerdo? Ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con todas estas gráficas, cómo las vamos a organizar para crear un informe, un análisis estadístico ya mucho más formal, ¿sí? Ya mucho más interesante y resumido, entre otras cosas. Ya ustedes mirarán qué gráficas escogen para realizar ahora el informe.
Nos falta, digamos, mirar una grafiquita que vale la pena hacerlo, que nos la está señalando acá en este elemento. Nos dice, realice una gráfica que compare las ventas actuales con las ventas del año anterior. Vamos un segundo aquí a la información para ver de qué nos está hablando. ¿Sí? Si yo me voy aquí a la hoja de datos, noten ustedes esto, donde tengo aquí sombreado, ¿de acuerdo? Y fíjense aquí qué nos está diciendo. Acá tengo los vendedores, acá tengo el año actual y acá tengo el año anterior. Quiere que comparemos estos dos. Hay varias maneras de hacerlo, indudablemente, no hay una única manera de hacerlo. Simplemente les voy a mostrar una comparación con una gráfica de torta, un pie chart, una gráfica de torta que es bien interesante observar. Vamos aquí a gráfica, váyanse a gráfica circular, ¿sí? Y acá nos dice, los valores están en una tabla. Esta forma, voy a bajar un segundito acá, esta forma que ustedes están viendo aquí es una forma de tabla, ¿sí? Pues aquí estamos mirando unos criterios y unos atributos de cada uno de esos criterios. Eso le da la forma de tabla, ¿sí? Mientras que aquí no. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está resumido. Aquí tengo un bill aquí, por aquí hay otro bill, por acá hay un Mike, por acá hay otro Mike. Esto es una forma que no está en tabla, sino con conteos de valores únicos. Sería la que estamos viendo acá. Entonces, nuestra variable categórica aquí es vendedor y las variables resumen son año actual, ¿sí? Y año anterior. Y van a ver un poquito, digamos, cómo nos genera esta gráfica. Lo mismo. Entonces, aquí usted puede de alguna manera mirar cómo va a manejar las divisiones, en fin, etcétera, ¿sí? Cómo va a manejar la gráfica. Por ahora lo vamos a dejar predeterminado. Y aquí en etiquetas, ¿sí? Tenemos la posibilidad de decirle de una vez que nos ponga el porcentaje y el nombre de la categoría y, ¿por qué no?, que nos haga una línea de la etiqueta a la división. Nos va a quedar más formateadita la gráfica, más bonita, más legible, ¿sí? Que es la idea. Y aquí, aceptar. Miren la gráfica que obtuvimos. ¿Listo? Entonces, fíjense que la gráfica solita se explica. Estoy mirando aquí el año actual, el año anterior, estoy viendo, digamos, las proporciones de cada vendedor acá, ¿sí? En cuántas ventas generaron. Yo puedo empezar a mirar acá que Sara, sí, bajó. El año anterior estaba en 23%. Si quieren invertir el orden de la gráfica y primero poner el año anterior y después el año actual, se puede hacer, ¿sí? Haciendo el cambio aquí. Entonces, ponemos primero año anterior, después año actual, ¿sí? Y la gráfica no la cambia inmediatamente, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Todos tienen la gráfica? ¿La generaron? Yo voy a cambiar un poquito la presentación. No me gustan las gráficas con ese fondo tan tradicional de Minitab. Me gusta mucho más con el fondo blanco. Parece que se ven más profesionales las gráficas así. Pero ya es un tema de gustos. Ustedes ya la pueden ahí modificar como quieran. Pero fíjense entonces ya la información que tenemos acá. Perfecto. Tenemos un pocotón de información. ¿Listo? Sacamos una serie de gráficas, etcétera. Ahora tenemos que integrar el análisis. Tenemos que generar un solo elemento para esa integración del análisis. Un reporte que nos permita integrar los elementos gráficos y con algo de elementos analíticos. Entonces, voy a mostrar cómo podemos hacer ese reporte aquí. Párense en cualquiera de las gráficas. Yo estoy parado en la última gráfica, que es la gráfica circular. Estoy sobre esta gráfica, ¿de acuerdo? Cuando estoy con la gráfica activa, se me habilita aquí arriba un menú que dice editor. ¿Sí? Fíjense dónde estoy yo acá. Y en editor, ¿sí? Me sale la opción aquí, precisamente, ¿sí? De herramienta de diseño. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí puedo crear, de hecho, elementos interesantes con esta herramienta de diseño. Nos puede ayudar, digamos, de una manera fuerte a trabajar el modelo. Entonces hago clic aquí en herramienta de diseño y voy a formatear mi informe. Voy a crear mi informe gráfico y también dándole espacio, ¿sí? Aquí a un elemento, digamos, de texto, de poder generar algunos comentarios sobre ese análisis que estamos trabajando nosotros acá. Está un poquito lento el mío. Espero que de ustedes esté, digamos, un poco más rápido. Voy a hacer algo acá para acelerarlo un segundo. Ok. Tenemos que tener un poquito de paciencia aquí y esperar para que nos permita hacer la gráfica.
Le estoy tratando de descargar al GitHub para que sea más rápido. Bueno, si alguno ya le abrió el menú, deben estar viendo ahorita toda la lista de gráficas en la parte izquierda, en un panel izquierdo, ¿sí? Y en el lado derecho les dice cuántos paneles quieren generar en su informe, ¿sí? Unos 2 segunditos aquí para que me salga a mí, ¿sí? En el editor, herramienta de diseño, correcto. Oscar, ubíquese en la última gráfica que hizo, va aquí donde sale el menú editor y ahí sale herramientas de diseño. Ok, aquí estamos bien. Aquí el Minitab se me está... No, yo no me veo que ya tenía todas las gráficas hechas. Ok, perfecto. Ya están ahí en ese menú. No me he abierto aquí el menú para poderles mostrar cómo armamos el informe. En 2 segunditos. Ya hacemos que aquí el Minitab nos opere.